Amada Iglesia del Señor, tengan ustedes un día bendecido, un día lleno del amor de Dios, un día sobrenatural, un día nuevo dentro de la presencia, dentro del amor y la misericordia de nuestro amado Dios. Hoy llegó ese gran día final en el que hemos culminado, en el que hemos terminado estas lecciones de discipulado. Hoy veremos nuestra lección final, ese gran día victorioso en el donde usted y yo vamos a poder llegar a las aguas y vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a hacer ese compromiso con Él, porque eso refiere el bautismo. El bautismo es ese paso de obediencia que damos al Señor, ese paso de bendición, y hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el bautismo y qué es tener un encuentro especial, sobrenatural con Dios. Espero que usted esté atento a esta clase esta mañana y que pueda aprender y recibir las enseñanzas prácticas acerca de lo que es tener un encuentro con Dios y qué significa el bautizarme, qué significa el nuevo nacimiento. Pero antes de iniciar nuestra clase, por favor le invito a que cierre sus ojos y que adoremos al Padre y que le demos gracias a través de la oración. Cierre sus ojos, por favor, esta mañana. Y vamos a orar de la siguiente manera. Padre, te damos gracias infinitas en esta mañana que nos regalas de miércoles 8 de noviembre del año 2023, Señor, cerrando ya, terminando, culminando este año 2023, Señor, en tu presencia, terminando iniciando este penúltimo mes del año, Señor, en tu amor, bajo tu misericordia, planeando, Señor, conforme a tu voluntad, a tus propósitos. Bendice este día tan especial que nos regala, Señor. Guarda nuestro salir, guarda nuestro llegar, Señor. Permite que los hermanos que se van desplazando hacia sus trabajos, que están haciendo sus diferentes actividades en el día de hoy, Señor, sean bendecidos, que tú los guardes, que tú prosperes, que tú bendigas, que tú permitas, Señor, que este tiempo maravilloso en tu presencia sea, Señor, siempre conforme a tus propósitos y tu voluntad. Te damos gracias. Entregamos a ti toda carga, toda aflicción, toda necesidad que tengamos, Señor, delante de tu presencia, delante de tus manos, y que sea siempre tu gracia. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, háblanos e instrúyenos a través de las Escrituras, como siempre lo haces en cada lección que tomamos, Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí váyase conectando, por favor. Vaya dejándome sus comentarios, vaya dejándome saber ahí las personas que se van conectando. Así estamos pendientes de quienes han estado regularmente conectados para poder bendecir el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 3. Marcos capítulo 4, versículo 3. Vemos la historia de un hombre, uno de los primeros discípulos de Jesús, también uno de los primeros mártires que se acercan y es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Este hombre Felipe, un joven que llevó el evangelio a un hombre eunuco, a un etíope, ¿verdad? Él, dice la Escritura, que regresaba de Jerusalén, de rendir tributo a Dios en ignorancia. No conocía por qué, lo tenía como una tradición. Él iba cada año a la fiesta de la Pascua, simplemente a una tradición que tenían y que tienen todavía algunos judíos y de otras naciones. Dice la Biblia que el Espíritu dijo a Felipe: ve y háblale a este hombre y pregúntale qué está leyendo. Y el eunuco, el etíope, estaba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía. Y dijo: podré, si alguno me enseñara. Y le rogó a Felipe que se subiera y se sentase con él para que le enseñara. Mire que hoy muchas personas leen la Escritura y muchas personas van a la iglesia y muchas personas intentan entender la Escritura y difícilmente lo entienden. Pero este discípulo eficaz, este discípulo verdadero, ¿qué hizo? Le hizo entender a aquel hombre la palabra de Dios a través de la enseñanza bíblica, a través de la profundidad de las Escrituras. Dice: entonces Felipe le explicó claramente la Escritura con la cual le hablaba del sacrificio de Jesús
Y el eunuco, conmovido por toda la enseñanza al ver el camino, le preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: ninguno. Había un poco de agua allí. Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron entonces los dos al agua, y ese día este gran hombre fue bautizado. Mire que verdaderamente en nuestra vida hay encuentros que pueden marcar el rumbo de nuestra vida, que pueden partir la historia en dos, y como personas que han tenido encuentros sobrenaturales con Dios han transformado sus vidas. Recordemos a este hombre llamado Moisés. Aquellos que hemos tenido el privilegio de leer la Escritura en el Antiguo Testamento, como Moisés tiene ese encuentro sobrenatural con Dios a través de una zarza ardiendo. Dios mismo se le presenta a él a través de una zarza ardiendo, y ese encuentro con él marca la historia de Moisés en dos. Moisés no fue el mismo después de que se encontró con Dios ahí en la zarza ardiendo, ¿verdad? Vemos también a este hombre eunuco que creyó en el Evangelio y que tuvo ese encuentro con Esteban, y de por sí el Espíritu Santo que iba con él le cambió su vida, recibió una vida nueva, inmediatamente se bautizó, inmediatamente recibió el don del bautismo. Dios le presentó a este hombre por medio de Felipe a su Hijo Jesucristo, le mostró el Evangelio. Ahora su vida era plena, su fe estaba en Dios, y es lo que esta mañana queremos aprender. Queremos que todos, creo que todos necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo, tener un encuentro personal con Él, y obviamente recibir nuestro bautismo. Así que usted esta mañana va a aprender a qué es un encuentro y qué es el bautizarse, qué es ese paso de obediencia y por qué lo hacemos bíblicamente, el bautismo. ¿Ven? Así que eso es lo que vamos a entender esta mañana. Pero en primer lugar, ¿qué es un encuentro con Dios? ¿Qué es eso? Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: vengan a mí, decía el Señor Jesús, todos los que estén cargados, trabajados, que yo los haré descansar. A lo largo de nuestras vidas experimentamos muchos encuentros, pero sin duda alguna el más importante que podemos tener es ese encuentro con Jesús. Usted ha podido tener encuentros con personas, con gente, con diferentes situaciones en su vida, pero el mejor encuentro que usted y yo podemos tener es con nuestro amado Jesús. Un día nos encontramos frente a frente con Él, con su presencia, y a partir de ese momento nuestra vida ya no es la misma. Nuestra vida cambia, porque Él es la fuerza que nos hace cambiar, que nos redarguye, que nos hace revivir, ¿no? Recuerdo años atrás cuando tuve mi encuentro personal con Él. Obviamente cada día lo hago de manera especial y tengo un encuentro con Él todos los días en su presencia. Pero el primer encuentro, el primer choque que tuve con Él fue el más hermoso y el que cambió mi vida, y el que me tiene hoy aquí detrás de esta pantalla predicando su nombre. Conocerlo a Él fue algo sobrenatural, ver su presencia, ver su gloria, ver cómo Él me hablaba, ver cómo entender cuáles eran los planes y propósitos que Él tenía para mi vida, cuál era su propósito, cuál era su plan, cuál era el camino por el cual quería que yo caminara. Fue algo maravilloso, algo que cambió mi vida. No fui el mismo después de que lo conocí a Él, después de que me choqué con Él, después de que Él me alcanzó. Créame que mi vida fue transformada y nunca llegué a ser el mismo, y cada día sigo siendo perfeccionado, cada día sigo siendo moldeado. Es un proceso en el cual me voy acercando cada vez más a Dios, y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que a través de ese encuentro que vamos a tener, que a través de ese momento especial con Él, nuestra vida sea marcada, sea partida. Así que Dios nos invita cada día a encontrarnos con Él. Apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice: el que tiene sed, venga, dice, y el que quiere, tome gratis del agua de vida. La sed son nuestras necesidades. Nunca las necesidades serán saciadas. Son aquellas cosas que no se compran con dinero,
pero que en las cuales Él sí nos puede ayudar. Por eso tenemos que correr al que puede calmar esa sed con gozo, con amor, con paz. Cuando Dios habla en la Escritura de esa paz que nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad, ese amor, esa calma, eso que nadie puede entender, eso se llama paz sobrenatural. Algo que a pesar de las circunstancias difíciles que nos rodean, que a pesar de los momentos críticos de una pérdida difícil, hay una paz en nosotros que nos irradia felicidad, que nos irradia tranquilidad. Esa paz es la que se logra encontrando a Cristo en nuestras vidas. Ir a Jesús implica eso, cambiar de posición y dar un paso de fe hacia Él. No quedarme aquí, dar un paso de fe hacia Él. Los golpes de la vida nos lastiman, nos cansan, nos afligen. Muchas veces no tenemos fuerzas para enfrentarlos, pero solo teniendo un encuentro con Él podemos descansar, podemos cambiar toda esa necesidad que nos rodea, todas esas aflicciones. Usted afronta problemas, usted afronta crisis, usted afronta depresiones, miedos, incertidumbres, siente que su vida no tiene un propósito, siente usted que batalla con algo que no puede, que es difícil, que en matrimonio es muy duro, que educar sus hijos es imposible, que el trabajo no es satisfactorio, que las finanzas no alcanzan, porque los seres humanos somos tan diminutos en nuestra mente que fácilmente nos rendimos ante cualquier adversidad, ante cualquier situación y tiramos la toalla. Por eso es tan importante tener un encuentro sobrenatural con Jesús que nos cambie, que nos marque, que diga: aquí estoy yo, esto es lo que quiero para ustedes. Pero ¿por qué necesitamos ese encuentro? ¿Por qué es tan importante? Porque solo un encuentro con Dios puede producir grandes cambios en nuestra vida. Mire, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de ese encuentro. Recordemos a Pablo, quien era un perseguidor acérrimo de la iglesia, un asesino, apedreaba a los primeros cristianos, los perseguía. Un celo religioso hacía que persiguiera y matara a los cristianos. Pero luego de su cambio vemos escribiendo cartas, como le escribía a este joven Timoteo, y en su primera carta él, en el capítulo 1, en el versículo 13 le dice: habiendo yo sido antes blasfemo, mire, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Antes caminábamos en incredulidad, en ignorancia. Antes usted y yo caminábamos como los zombies, sin conocimiento. Pecábamos a diestra y siniestra. No se nos hacía normal tomar licor cada fin de semana. Se nos hacía normal acostarnos con una u otra persona. Se nos hacía normal ser infiel a nuestra pareja. Se nos hacía normal consumir cualquier tipo de drogas o alcohol. No había algo en nuestro corazón que nos dijera que eso estaba mal. Pero hoy ese encuentro sobrenatural con Él marcó nuestras vidas y entendemos que todo lo que hacemos glorifica el nombre de Dios. Y eso es lo que queremos en usted, que nos ve por primera vez tal vez, en usted que no ha tenido ese encuentro, usted que no ha sido bautizado, usted que no ha dado ese paso de fe y de obediencia. Es lo que con esta lección pretendemos. Que usted tome esa decisión radical de dejar todo atrás y de dar ese paso en fe, de creer por qué debo bautizarme. Pablo, recordemos, fue ese hombre terrible que todo el pueblo cristiano tenía miedo, los encerraba en cárceles. Él no le importaba si fueran niños, hombres, mujeres, eran lanzados al confinamiento, torturados, incluso muchos hasta morir. Muchos inocentes desfallecieron delante de sus pies, como el primer mártir de aquel que estábamos hablando en el inicio, Esteban. Esteban fue el primer mártir muerto de la iglesia y preciso murió a los pies de Pablo. Y dice la Biblia que él consentía su muerte, o sea, se agradaba de cómo este hombre moría apedreado a manos de ese pueblo religioso. Entonces vemos cómo este hombre Saulo, que en primer lugar no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo,
se va camino a una región llamada Damasco a buscar a esos cristianos para matarlos, para asesinarlos. Y en ese desierto, en ese lugar, dice la Escritura que Cristo mismo se le aparece, una luz poderosa que lo deja ciego, que lo tumba del caballo, lo reduce al polvo. Y ahí es cuando él siente ese temor y dice: ¿quién es, Señor? Y le dice: Saulo, soy yo, Jesús, al que tú persigues. Desde ese día Saulo fue partido en dos, su vida no fue la misma. Él pudo encontrar su propósito en él. Jesús le explica qué tiene que hacer. Luego seguidamente entra en ese proceso donde pierde la ceguera, nuevamente recupera la vista, es instruido en el discipulado de Ananías. Ananías le explica, le enseña. Luego él posteriormente sigue instruyéndose en la palabra durante 3 años y luego es así que sale al ministerio. Pero su vida cambió radicalmente el día que tuvo ese encuentro con Jesús en el desierto, el día que lo tumbó del caballo. Entonces, ¿hay un tiempo especial para encontrarse con Dios? Claro que sí. Isaías 55, verso 7 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Dejen los malos su camino y los impíos sus malos pensamientos. Entonces, ¿hay un tiempo especial para encontrarnos con Dios? Claro que sí. ¿Sabe cuándo es? Hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Mientras haya vida, podemos acceder a las bendiciones de Cristo. Es importante que nosotros dejemos las cosas malas pasadas atrás. No despreciemos la invitación que Él nos hace hoy. Por eso usted que me ve, que está mirando este video a esta hora de la mañana, comparta este video a esa persona que usted sabe que necesita tener un encuentro con Dios. Comparta este video a esa persona que usted sabe que el pecado lo domina, que la lucha le asedia, que no ha podido dejar los vicios, las ataduras, las situaciones difíciles. Dígale: mi amado, le envío este video porque hay salida en Cristo Jesús. Hay una salida a su problema, hay una salida a su enfermedad, hay una salida a esa crisis, hay una salida a la muerte. ¿Sabe cuál es? Un encuentro sobrenatural con Jesús. Y lo vamos a tener este fin de semana próximo. Ya estamos a puertas. Usted necesariamente tiene que inscribirse. Si no se ha inscrito, déjeme sus datos por favor en los comentarios de este video y dígame: yo me quiero inscribir al video, ¿qué tengo que hacer? Este es mi nombre, mi número de teléfono, por favor llámenme, necesito estar inscrito. Hágalo por favor para que usted reciba la bendición de Dios. Vamos a instruirlo en el camino, vamos a enseñarle las escrituras para que pueda acceder a ese encuentro con Jesús, a ese bautizo. Así que no desprecies la invitación ni se aparte de su camino, porque no sabe los mejores años de su vida están por venir a través de la presencia de Dios. Entonces, ¿quiénes debemos ir a ese encuentro? Dice la Escritura en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo aquel que quiera ser lleno, que quiera experimentar una respuesta de parte de Dios. Usted puede decir: pero es que yo me bauticé hace 1 año, yo me bauticé hace 6 meses, no importa. Si usted en su corazón siente que ha flaqueado, si usted en su vida siente que ha desmayado, que se ha sentido que su vida espiritual ha menguado, corra ese día, ese encuentro sobrenatural con Dios, porque no solamente van a ser bautizados ahí, sino que también va a haber una retroalimentación del Espíritu. Entonces usted puede ir a recibir más de Dios, puede ir a recibir. Hay unas conferencias maravillosas, hay una enseñanza muy lindas que se dan en esos encuentros, en estos retiros. Así que todo aquel que necesite una respuesta de parte de Dios, está abierta la invitación a Él a inscribirse. Todos los que quieren experimentar una transformación, un avivamiento nuevo en sus vidas pueden ir. Anímese y vaya a su encuentro. Pero, ¿por qué quiero hablar un poco más acerca del bautismo? ¿Y qué es el bautismo? ¿Por qué bautizarnos? ¿Qué es eso del bautismo? Romanos capítulo 6, versículo 4. Todo es a través de la Escritura. No son ideas mías, no es mi pensamiento. Es todo filtrado a través de la palabra de Dios. Romanos 6:4 dice:
porque somos sepultados, ojo mucho con esta palabra, sepultados, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ojo con esta palabra resucitó, hay dos palabras claves, sepultados y resurrección. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, empezando que el bautismo es uno de los sacramentos más importantes, es un sacramento, escuche muy bien, instituido por Dios. Dios dejó este sacramento como la Santa Cena. Es una ordenanza, se puede decir así, es una orden del Señor. Representa en nosotros ¿qué? Una renuncia voluntaria al mundo. Renunciamos voluntariamente al pecado, a la carne, a Satanás, a sus ataques, a su dominio. Así nuestro compromiso con Él es nuestra vida consagrada a Él. El bautismo tiene unos pasos y se llevan a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, sumergirnos en el agua. No es como nos enseñaron en la iglesia tradicional anteriormente, que simplemente nos rociaban la cabeza. Eso se le llama bautizo por aspersión. Aspersión es simplemente un roce de agua simplemente. Pero el bautismo del que habla la Biblia se está refiriendo, es que la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, según Romanos 6, 3, 4, bautizar es sumergirnos, ser sepultados. Por eso le decía, tenga mucho ojo a estas palabras. Bautizar significa sumergir, sepultar. Y este primer acto es la ceremonia del bautizo, que representa morir al pecado, morir al viejo hombre, morir al pasado. Al entrar en la profundidad del agua, sepultamos a ese viejo hombre. Desde ese día, ese hombre ladrón, ese hombre chismoso, ese hombre mentiroso, el drogadicto, el alcohólico, queda ahí sepultado bajo las aguas. El agua representa pureza. Estamos muertos para Satanás, estamos muertos para esta carne y estamos muertos para el mundo. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto le decía Pablo. Y mire que al sepultar ese cuerpo, al sepultar la carne, al sepultar mis pasiones, al sepultar mi pecado ahí en el agua, eso simboliza el bautismo. Y al momento de salir del agua, por eso hay que muchas personas al momento de salir del agua experimentan algo sobrenatural en sus vidas. Muchas personas me han contado que cuando he tenido la oportunidad de bautizar a muchos, y que cuando salen del agua ven literalmente, ven con sus ojos espirituales la presencia de Jesús, sienten inmediatamente el Espíritu Santo como se posa sobre ellos, la misma experiencia sobrenatural que tuvo Jesús cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Muchas personas han tenido esa misma experiencia de ver cómo el Espíritu Santo se posa sobre ellos, de ver la llenura, de ver la presencia de Dios, diciendo, aquí está Dios dándome un abrazo a esta nueva vida en Cristo Jesús, dándome un nuevo aliento, una nueva vida. Eso es lo más maravilloso y lo más hermoso, experimentar el bautismo. Si usted va con esa expectativa al momento de sumergirse bajo las aguas, si usted va con la convicción, no simplemente por echar piscinazo y simplemente porque se bañe en el agua o por cumplir, si usted va con ese anhelo, simplemente no va a experimentar la gloria de Dios. Pero si usted va con la convicción de que ahí en el agua usted va a tener un encuentro con Dios y que va a ser limpio, salvo de todas sus maldades y transgresiones, créame que las cosas no van a ser igual. Al salir del agua es eso, significa ese comienzo, esa nueva vida. El Espíritu Santo nos lleva, nos transforma, nos cambia, nos renueva. Ese hombre nuevo sale y de ahí en adelante su vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Les contaba este viernes en las enseñanzas en la iglesia, que cuando yo me bauticé fue el día de mi cumpleaños. El día que yo cumplí años recibí mi bautismo.
ese fue un regalo de parte de Dios y fue algo maravilloso. Siempre lo llevo en mi mente. Yo creo que esa experiencia nunca se me va a olvidar en la vida. A mí mi mamá me había bautizado cuando tenía unos 7, 8 años, no recuerdo. Tal vez en ignorancia, me mojaron la cabeza, lo que yo no era lo que entendía, no sabía qué estaba haciendo allí. Por eso no se deben bautizar los niños, porque el paso del bautismo es algo que yo debo entender, es algo que yo debo conocer, por qué lo estoy haciendo, qué significa esto. Por eso es un paso de obediencia. Por eso Jesús no fue bautizado cuando era niño, sino que más bien fue presentado. Y en el nombre de quién nos bautizamos y por qué lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Y cuántas veces debemos hacerlo. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Según Mateo 28:19, Jesús comisiona a los discípulos diciéndole: vayan por todas las naciones, vayan por todo el mundo, enséñenles la palabra, enséñenles la Escritura y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la ordenanza de Él, es la ordenanza de nuestro amado Jesús. Entonces nos bautizamos una sola vez en la vida. No valen 2, 3, 4, 5 rebautizos, no. Nos bautizamos una sola vez en la vida. En el bautismo les estoy hablando de cuando entendemos, de por qué lo hacemos. Si usted se bautizó en otro lugar, en una secta, en la iglesia tradicional, donde usted no entendía que era esto, obviamente puede bautizarse con la certeza que lo que está haciendo el mandamiento, cumpliendo la ordenanza de Dios y haciendo ese nuevo pacto con Él de obediencia hacia Él. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? En primer lugar, arrepentirnos del pecado. Usted necesita arrepentimiento. Ese es el primer paso. El apóstol Pedro habla en Hechos 2:38 diciendo: y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Mire, ese es el primer paso. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y así recibirán la llenura del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que arrepentirse de todos los malos caminos, de sus malos pasos, de arrepentirse de tener esa vida pecaminosa del pasado y dar inicio a una nueva vida en Cristo Jesús. En segundo lugar, mantener mi obediencia, ¿verdad? Hacer ese compromiso con Dios de dar ese paso. Diga: Señor, yo me voy a bautizar, pero voy a dar ese paso de obediencia a ti. Voy a conservar mi vida en sacrificio y en entrega a ti. Primera de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que el bautismo es un mandato en el cual reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Nos comprometemos con Él a seguirle, a honrarle, a obedecerle, así como lo hacemos con nuestros padres cuando estamos aún en la infancia. Nos comprometemos a cumplirle a Él. Así que con Dios hacemos ese compromiso, adquirimos una nacionalidad en el reino de los cielos, hacemos parte de la iglesia, que es otro de los privilegios del bautizarme, del aceptar a Cristo. Me hago un miembro activo del cuerpo de Cristo. Es por eso que el paso del bautismo es dejar el pecado atrás, dejar la fornicación, dejar el adulterio, comprometerme a Dios de vivir en libertad del pecado. Es por eso que una persona que vive en unión libre no puede recibir el bautismo, porque vive o va a continuar viviendo su vida en pecado, en adulterio. Muchos se acercan y me dicen: pastor, pero es que yo me quiero bautizar, pero no me he casado, yo todavía, mi esposo no quiere o mi esposa no quiere. Bueno, vamos a orarle al Señor para que esta persona pueda entender que el dar ese paso de fe, de obediencia, es necesario, es importante, porque no vivir en unión libre es igual que seguir tomando trago cada 8 días. Sigo viviendo en pecado. Sí, yo me puedo bautizar, pero sigo viviendo en pecado. Yo me puedo bautizar, pero sigo
tomando licor, sigo diciendo mentiras, sigo un alcohólico, sigo un drogadicto. Entonces de nada sirve dar ese paso de fe y de obediencia. Es por eso que, según la Escritura, para bautizarnos debemos estar casados, debemos dejar el pecado atrás, y vivir en unión libre es vivir en pecado, porque se vive en adulterio, se vive en fornicación, se vive en la carne. Y no creo que aquellas personas que vivan en unión libre después de su bautismo dejen de vivir en fornicación. No lo creo, es imposible. Es por eso que usted que vive en unión libre necesita casarse, hacer su discipulado, conocer la Escritura, conocer la enseñanza, como esta escuela que hoy estamos terminando. Si usted no la ha visto, regrésese atrás al historial y empiece a ver los videos, lección 1, lección 2, lección 3, hasta llegar a esta lección, para que usted pueda tener un entendimiento mayor. Usted dice, yo quiero ir, bueno, mire las lecciones, tiene toda esta semana para que se empareje, para que se ponga al día y así pueda estar con nosotros en nuestro retiro espiritual este fin de semana. Recuerde, este fin de semana hay plazo máximo hasta el viernes para inscribirse. Ya está cancelado el lugar, está apartado, los cupos son limitados, así que inscríbase, corre a inscribirse, porque puede perderse la bendición. Tener la edad correcta es otro de los requisitos para bautizarse. Mire, como lo aprendimos, el bautismo es un acto de arrepentimiento. Un bebé no se puede arrepentir de sus actos. Un niño de 2 o 3 años no va a entender qué es el arrepentimiento. Por eso los niños no se bautizan, porque no entienden qué es. Es como necesario tener 12 o 13 años donde la persona va entendiendo y va madurando en su edad, donde puede hacer su discipulado, donde puede aprender, donde puede entender qué es el bautismo. Es por eso tener una edad mínima. Los niños no se pueden bautizar porque no van a entender qué es lo que están haciendo. ¿Qué privilegios alcanzamos para hacer cuando somos bautizados? Recuerdo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ser llamados la familia de Dios. Vamos a ser parte del cuerpo de Cristo como tal. Usted ya va a ser un miembro activo de la iglesia, un miembro bautizado, un miembro que hace parte de la congregación. Todos aquellos que no son bautizados no son parte de la iglesia. Simplemente son simpatizantes. Sí, me gusta, sirvo, intento hacer, pero es que la persona que no está bautizada no podría servir. Entonces mire que no es parte real de la iglesia. En segundo lugar, recibir el sacramento de la Santa Cena. Cuando somos bautizados ya tenemos acceso a la Santa Cena, ya podemos tomar la Santa Cena. Mire, en nuestra iglesia tenemos 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Entonces, cuando usted se bautiza, ya puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en conmemoración de él. Poder tomar dignamente la Santa Cena, el cuerpo representado en el pan y la sangre representada en el vino, así como nos lo estipuló el Señor en Hebreos 9, 27 al 28. Es lindo, es hermoso pertenecer a la iglesia. ¿Qué sigue después del bautismo? ¿Cuál es el paso siguiente? Ser sellados por el Espíritu Santo. Inmediatamente la Biblia dice, en Efesios 1:13 dice, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el bautismo, algo maravilloso nos sucede. En nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo viene como ese sello final, nos da ese pacto eterno de que somos hijos de Dios y nos confirma ese nuevo nacimiento. La llenura del Espíritu Santo se vive de una mejor manera, de una plenitud soberana, cuando somos bautizados en él. Obviamente, en segundo lugar, vamos a tener ese nuevo nacimiento, vamos a nacer de nuevo, no de carne, como le decía a este hombre Nicodemo, sino vamos a nacer del Espíritu, un nuevo momento en nuestra vida, un nuevo lugar, buscarlo de día y noche. Nicodemo, como este hombre, se sentía inseguro por su salvación. Por eso le preguntaba a Jesús, bueno, ¿y qué debo hacer? Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario. Y él no entendía. ¿Qué es el nacer de nuevo? Es un proceso de transformación, un proceso en el cual Dios nos va limpiando, nos va sanando, nos va quitando, nos va restaurando. Empezamos a dejar la mentira,
empezamos a morir al pecado, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, y en ese proceso de transformación a eso se le conoce como nuevo nacimiento. El hombre viejo quedó atrás, ahora viene el hombre nuevo. Esa es cambiar nuestra mentalidad nueva. Es la gracia de Dios que solamente está disponible para sus discípulos, para todos aquellos que han tenido un encuentro sobrenatural con Él. A Pablo le costó 3 años ese encuentro después, porque muchos piensan que Pablo se encontró con Jesús y al otro día ya fue a predicar. No fue así. La Escritura dice que él tuvo su encuentro y que fue aislado, que fue apartado durante 3 años. En esos 3 años Dios tuvo ese proceso de limpieza, de cambio, de restauración, de renovación, de entendimiento. Después de esos 3 años vemos al gran apóstol Pablo predicando por todo lugar, escribiendo cartas, haciendo iglesia, levantando discípulos. Es un proceso. Todos estamos en proceso. Pero después del bautismo viene el proceso más hermoso, y es desarrollar los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Porque Juan capítulo 15 verso 16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Hoy te puedes desempeñar como un mecánico, como médico, como docente, como un taxista, como ama de casa, como un comerciante, no sé cuál sea su empleo, pero ese no es el propósito de Dios en su vida, ¿sabe? La vocación o su labor con la que usted se gana su vida no es su verdadero propósito. El verdadero propósito es ese llamamiento santo que Dios nos hizo a usted y a mí. Cristo con su vida cambió mi vida. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios? Que testifiquemos a Cristo, que llevemos el Evangelio a todo lugar, que vayamos y sirvamos a otros, que sirvamos en el Evangelio, que estemos activos en los altares familiares, que usted y yo hagamos parte de la iglesia. Ese es el primer propósito por el cual Dios nos llamó. Usted puede desempeñarse en cualquier profesión, en cualquier trabajo, listo, pero ese no es su primordial propósito. Su primordial propósito es servirle a Dios. Dios nos creó con un propósito: servirle a Él, compartir el Evangelio, llevar su palabra, llevar a nuevas personas que conozcan cada vez más de Dios, que ese mismo encuentro que yo tuve lo tengan otros. Ese es el plan. Obviamente usted necesita ser capacitado, obviamente usted necesita ser lleno de la presencia de Dios, tener ese encuentro con Él para poder enseñarle a otros acerca del encuentro. Entonces su llamado es ese, es a ser miembro activo de la iglesia, es a predicar, tal vez no con corbata, tal vez no con traje, tal vez no en el altar, tal vez usted no pueda tocar un instrumento, tal vez usted no pueda cantar, tal vez usted no pueda predicar, tal vez no tenga los dones o talentos. Pero ¿cuál es el llamado? A predicar el nombre de Jesús, al hablar de otros, al decirle: mire lo que Cristo hizo en mi vida, mire lo que pasó el día que me bauticé, hoy mi vida ha cambiado, mi vida. Eso hacían las personas que se encontraban con Jesús, los leprosos, los ciegos, los enfermos, los mudos, los endemoniados. Todas esas personas que eran libres por Él iban a testificar y decían: mire, Cristo, yo era antes esto y Cristo hizo esto en mi vida. Yo antes era un borracho, Cristo hizo esto en mi vida. Yo antes era un drogadicto, Cristo hizo en mi vida. Yo antes maltrataba a mi esposa, Cristo hizo en mi vida. Todas esas cosas es la que debemos testificar, de que hay un Dios vivo y de que aún hay esperanza, de que hay una luz en medio de la oscuridad, en medio de tantas tinieblas. Esto hace que nosotros testifiquemos su nombre. Así que con esta lección espero que usted tome la mejor decisión en su vida, que usted tome esa decisión de ir a este encuentro este fin de semana, a recibir su bautizo, los que no han sido bautizados, y aprender todo lo que usted y yo necesitamos, dar ese paso de fe, de obediencia, por el cual solo nos queda afirmar esta enseñanza en su corazón. Se me viene una historia a la mente de un hombre llamado Naamán. Naamán, esta historia usted la encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 1. Un hombre poderoso, un general del ejército de Israel. Naamán era del ejército de Israel, de un país llamado Siria. Un hombre muy importante, dice el texto, y a quien el rey quería mucho,
pues por medio de él había obtenido grandes victorias. Era el mejor soldado de todos, admirado y respetado, pero tenía un grave problema. Estaba enfermo de lepra, algo incurable para esa época. En su casa vivía una niña esclava de Israel, quien al ver la aflicción de su amo, habló a la esposa de Naamán. Si mi señor fuera a ver el profeta Eliseo en Samaria, se sanaría de esa lepra. Naamán decidió creerle todo a esa niña y le contó y le pidió permiso a su rey. Con una carta de recomendación en su mano, partió a Samaria a ver primero al rey de Israel, quien al conocer el contenido de la carta se asustó mucho, pues sabía que si Naamán no se curaba, los sirios declararían la guerra a su nación. Pero cuando se enteró Eliseo de lo sucedido, se molestó por la falta de fe del rey israelita y le dijo: deja que ese soldado venga a verme y sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán fue y llegó a la casa de Eliseo con todos sus acompañantes, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que le envió una sencilla orden con su criado. Mire cómo empieza a tratar con este hombre el corazón. Ni siquiera le dio la importancia. Le mandó a su criado a atenderlo. Naamán, como ese general importante, creía que el profeta iba a salir a postrarse a sus pies y decirle: sí, mi rey, sí, mi general, sí, señor, lo que usted diga, como usted diga, aquí estoy para servirle. Empezó a trabajarle su orgullo primero. Esa es una de las áreas donde Dios trabaja primero. Nuestro orgullo, nuestro corazón. No todo el mundo siempre va a estar a lo que nosotros digamos, a nuestra pleitesía. Si usted está acostumbrado a que todo el mundo le sirva, si usted está acostumbrado a que la gente le rinda pleitesía, porque al ser humano le gusta eso. Al ser humano le gusta que le digan el doctor, el señor, el fulano, el pastor, el líder, el hombre importante, la mujer sabia, ¿no? Al ser humano le gusta que lo adulen. Y Dios, al único que merece toda gloria y toda honra, se llama Jesús de Nazaret. Entonces, empezando por ahí, Naamán, fue moldeado, ¿no? Señor, usted quiere, bueno, le voy a mandar a mi criado. Naamán se molesta, dice. Naamán se enoja mucho y se aleja diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme, que oraría a su Dios y me sanaría de esta lepra. ¿Acaso los ríos de mi tierra en Damasco no son mejores que estos ríos para bañarme? Mire, lo manda a bañar a un río X, donde un río era normal, y él dice: ¿acaso los ríos de mi tierra no son mejores que estos ríos para bañarme? Pero sus sirvientes lo detuvieron y lograron convencerlo de que obedeciera al profeta. Le decían: venga, mijo, no se vaya, hágale caso al profeta, le conviene que usted lo haga, le conviene que bañarse en este lugar. Él en su orgullo, en su haciendo pataletas: no, yo me voy, esto no es para mí, yo que le voy a estar haciendo caso a un profeta y cualquiera, no. Y él enojado, ¿no? Porque estaba Dios tratando su ego, su carácter, su orgullo. Eso es lo lindo de Dios, que el único que merece el primer lugar es Él, no yo, no el hombre, no el ser humano. El problema del ser humano es su egocentrismo. El problema del ser humano es que no le gusta que le digan las cosas que tiene que hacer. No le gusta sujetarse, no le gusta someterse a Dios. Le gusta la vanagloria, le gusta el orgullo, le gusta el ego. Yo no sé si estoy hablando con otros seres humanos o usted se siente identificado. Por lo menos yo sí, porque así era yo. Yo sentía ego en mi corazón, sentía que las personas tenían que servirme, tal vez porque tenía un título en la pared, tal vez porque tenía mucho dinero en la cuenta, tal vez porque vivía en una posición social elevada, porque tenía alguna propiedad, algún vehículo. Entonces me creía superior a los demás. Pero Dios tuvo que, como Naamán, tirarme, como Pablo, tirarme del caballo, reducirme a polvo, reducirme a nada y decir: un momentico, Señor, el que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesús de Nazaret. Él es el que merece todo, la alabanza. Él sí merece, y aún así Él no es orgulloso, aún así Él no tiene ese ego como nosotros, aún así Él es fiel, noble, sumiso, nos trata con amor. Vino a servir, lavó los pies de sus discípulos, vino a ser el servidor de los demás.
qué gran lección que nos da el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se despoja de su trono y no escatima a ser un rey, el Rey celestial, sino que vino a servirnos y a enseñarnos. Esa es la primera lección para poder tener un encuentro con Él, morir a nosotros mismos. Sigamos leyendo la historia. Dice, Naamán creyó y se metió 7 veces al río, como le dio la orden Eliseo, como le había dicho el profeta, y enseguida su cuerpo, su piel quedó sana y su piel parecía como la de un bebé. Tremendo como la obediencia nos lleva a recibir las promesas sobrenaturales de Dios. Jesús, Dios mismo, tuvo que reducir a nada a Naamán, a su orgullo de general, a su carácter, a su altivez. Tuvo que reducirlo a polvo para poder él entender que necesitaba él de Jesús, que necesitaba él de Dios y no Dios de él. Mi amado, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero para necesitar de Él tenemos que morir a la carne. Tenemos que sujetarnos a Él. Algo poderoso sucede cuando decidimos dar ese paso de obediencia, de entrar a las aguas. Naamán, su vida fue diferente cuando entró a las aguas. Naamán entró y salió un hombre transformado, primero en su vida, primero en su carácter, luego su enfermedad se fue del cuerpo, se fue limpio de su lepra. Naamán llegó a un río enfermo, pero después de salir de ese encuentro con él, recibió su sanidad y recibió no solamente físico, sino espiritual. Fue transformado. Estoy completamente seguro que Naamán no fue el mismo general después de ese día. Mi amado, usted y yo no somos diferentes y vamos a ser transformados en ese lugar. Después de salir de las aguas, estoy seguro que su vida va a ser diferente, va a ser trastornada, va a ser transformada. Hoy esas aguas están esperándolo a usted. Hoy esas aguas están esperando por usted. Tome la decisión de tener un encuentro con Dios. No sea como Naamán, orgulloso. No, yo no tengo por qué hacerlo. No, ese retiro no, es que no tengo plata, porque la plata es un impedimento, ¿no? Antes, un fin de semana fácilmente nos gastábamos 300, 400, 200, 100,000. No nos dolía comprar una botella de licor. Pero cuando decimos, hermano, hay que pagar el transporte, la alimentación, el alojamiento, todo esto suma 100,000 pesos, 110. No, eso no me alcanza. No me fían la iglesia, no me regalan. La iglesia debería regalar. Mi amado, es que esto es para usted. Esto ni siquiera es para la iglesia. Los 110,000 pesos que vale el retiro es para usted mismo, para su transporte, para su alimentación, para su hospedaje. Lastimosamente hoy en día nada es gratis. Y la iglesia, ojalá como iglesia pudiéramos darle todo a todos. Pero es imposible. Es imposible. Que Dios nos ayude y que Dios le ayude a usted a poder apartar esos recursos para poder pagar su encuentro. Recuerde que solo tiene plazo hasta el viernes. Después del viernes ya se va a perder la bendición. Así que, ¿qué significa para ti el bautizo? Servirle al Señor, dar ese paso de obediencia, ser miembro activo del cuerpo de Cristo, tener ese encuentro sobrenatural con Dios. Y tome la lección de Naamán. Dios quiere transformarle, Dios quiere cambiarle, Dios quiere restaurarle. Amén. Con esto finalizamos nuestra última lección, finalizamos nuestro discipulado virtual por este año. Ya con la ayuda del Señor estaremos en el año entrante dando inicio a nuestro nuevo tiempo de escuelas bíblicas, a nuestra nueva enseñanza. Igual en la iglesia nos queda solamente un día de clases, que es el próximo martes. Y estamos ya cerrando el ciclo, cerrando el año. Y no termine este año, mire mi amado, no acabe este año sin antes haber tenido un encuentro con Dios. Vienen temporadas difíciles como diciembre, fiestas, carnavales, momentos de lucha, momentos en que la carne le va a querer jugar una mala pasada. Así que no permita que Satanás tome el control de su vida, que él tenga el poderío del pecado en su carne. Dele su carne a Dios, entréguele su vida al Señor
usted que me ve, que le puede enviar este video a alguien que necesita tener un encuentro con el Señor, déjeme los datos de esa persona, nosotros lo podemos llamar, o de compártale este video. Usted escriba ahí, yo quiero ir al retiro, levante su mano, deje su nombre, deje su celular y háganos saber para así poder nosotros hablar con esta persona. Casos especiales en los de donde uno ve que la necesidad abunda, que es difícil, podemos como iglesia ir mirando cómo podemos ayudar a algunas personas. Incluso hay algunos miembros de la iglesia que ofrendan, que dicen yo quiero aportar, yo quiero patrocinar a un hermano. Si usted tiene esa capacidad y usted dice, bueno, a mí me sobran 100,000 pesitos este mes, a mí me sobran 20,000, a mí me sobran 10,000, yo puedo aportarlos, puedo ofrendarlos para que otra persona vaya. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Sea sabio, mi amado. Y así como usted un día fue salvo, así como usted un día Dios le alcanzó en misericordia, tenga misericordia de otros también y alcáncelos con sus ofrendas a través del bautismo. Amén. No siendo más, despidamos esta mañana en oración, cerremos ahí nuestros ojos, cerremos ahí este tiempo, cerremos este año en oración y cerremos nuestra última clase, nuestra última enseñanza a través de su palabra. Cierra sus ojos, por favor, y démosle gracias a ese Padre bueno, a ese Padre amado, por culminar el año en tu presencia, Dios. Gracias porque terminamos este discipulado virtual a través de tu presencia, a través de la guía de tu amor, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos cada día, Señor, a ser como tú, a parecernos como tú, Señor, a tener un encuentro sobrenatural contigo. Ayúdanos a dejar el pecado atrás, a dejar las cosas que me atan al mundo, dejar el pecado, la fornicación, el adulterio, las adicciones, Señor. Sin ti es imposible. Permite a los hermanos que quieren ir al bautismo pero no tienen los recursos. Permítele, Señor, que ellos puedan acceder. Permite, Señor, que se dé todo en ese día, el tiempo, el clima, el lugar, el espacio. Que todo, Señor, se haga conforme a tus propósitos, a tu voluntad. Permite, Señor, que todo se desarrolle conforme a tus planes. Permite que esas personas como Naamán, que tienen ese corazón duro, necio, terco, que no entienden qué es el bautismo, Señor, puedan entenderlo. Aquel que me está viendo, aquel que esta mañana está orando ahí conmigo, aquel que esta mañana está ahí junto conmigo orando por aquellas personas que necesitan ese encuentro, que el Espíritu Santo les redarguya sus corazones, que el Espíritu Santo les hable a sus vidas y les muestre la importancia de ir a ese encuentro, de tener ese lugar, de dar ese paso de bautismo. Usted que está orando conmigo esta mañana, que no se ha bautizado, que lleva 1 año, que lleva 6 meses, que lleva 2 años en la iglesia, pero que no ha decidido tomar ese paso de obediencia, hoy en el nombre poderoso de Jesús pido a ti, Espíritu Santo, toque su corazón, toque su vida, instrúyele en el camino, muéstrale que el camino correcto es obedeciendo tus ordenanzas, tus mandamientos, Señor. Hoy que esa persona decida y tome la decisión de bautizarse en tu nombre, amado Dios. Te amo, gracias. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Toda gloria y toda honra sean dadas a ti en los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Gloria a usted por acompañarme durante estas lecciones. Hoy la lección final. Lo felicito a usted que ha sido constante. Lo felicito a usted que ha sido el primero en dejar su comentario. Ahí están saludando rápidamente a mi hermanita Janet, una de nuestras fieles seguidoras, Julia González, Carolina Moreno, Liliana Burbano. Por aquí tenemos a algunos amigos, hermanos en Cristo. Qué bendición. Los saludo, los amo en el Señor. Me despido, no antes diciéndole que la vida cristiana sigue. No porque acabemos el discipulado simplemente se acaban las cosas. No, usted y yo somos llamados a servirle al Señor, a levantarnos en Él. Y en el transcurso de esta semana nos estaremos viendo en la congregación. Por favor, déjeme sus datos si quiere ir a ese retiro, si quiere ser bautizado, si tiene alguna necesidad, su petición, alguna aflicción, déjeme por favor en los comentarios, que con el mayor de los gustos vamos a estar orando por usted y vamos a estar pendientes de usted. Dios te bendiga y recuerde lo que siempre le digo. Si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te continúe bendiciendo.